¿Te dijeron que son $1000 por el material? No. Si me dijeron. Bueno, ya me avisa. Su cuenta de PayPal y no hay problema. Ok. Entonces, fíjense, salimos del puerto óptico PON de la OLT con un patchcore de cada puerto. Bueno, si es una OLT de un puerto, es único puerto. Si tiene 8, 8. Y voy a llegar a mi patch panel. Internamente el patch panel que tiene un coupler, algo como esto, y lo que se llama el pigtail. ¿Qué diferencia un pigtail del patchcore? Que solo tiene un conector de un extremo. El otro extremo tengo que fusionar. Entonces, esto que están viendo aquí es bien importante, estos numeritos, porque me dice la cantidad de conectores que están involucrados. 1 aquí, pero ingreso al coupler y aquí tengo otro conector. Entonces, por eso son 2. Van 3 conectores, ok. La salida del patch panel, cada hilo se fusiona, que es este simbolito rojo. Nos dice que es una fusión. Los carretes de fibra típicamente vienen en longitudes de 4 kilómetros. Entonces, si mi tendido es mayor, necesito darle continuidad e interconectar carretes. Ahí necesito la manga, ¿no? La caja de fusión. Manga de empalme. Sigo con mi carrete de la cantidad de hilos que yo necesite, ¿no? En función a mi diseño. Llego a mi primera caja. Esa se llama la caja de distribución. Ahí tengo un splitter, donde típicamente el splitter que se maneja en esta caja es fusionado tanto la entrada como las salidas. ¿Es obligatorio? No. Estoy hablando de escenarios típicos. Cada salida de mi splitter, dependiendo de la cantidad de salidas que tenga, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, cada salida va a ir a un segundo splitter, que es el splitter que va en la caja que se llama caja de terminación. Puede ser la misma caja, sí, pero dependiendo de donde esté, tiene un nombre diferente esa caja. Aquí probablemente tengo el splitter tipo cassette. ¿Tienes ese por ahí? Ahorita que lo busque. Sí, ok. Fusiona la entrada, pero cada salida es parecido a esto. Tengo nuevamente el coupler, entonces por eso está el numerito 2 aquí. 2 conectores. Quiere decir que tengo un conector en este cable. Este cable es el cable drop, que va a llegar hacia lo que acá le decimos la roseta. La roseta nuevamente tiene internamente un pigtail. Fusiono y me vuelvo a conseguir el coupler donde va el conector interno del pigtail con el conector que va ahí con el patchcore hasta llegar a mi ONU. Entonces, conectores involucrados en este esquema: 3, 5, 7, 8. Fusiones involucradas en este esquema: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que calcular cuántas son las pérdidas que están involucradas en todo esto hasta llegar a mi cliente más lejano, porque todos los cálculos se hacen en base a ese cliente. Si con el cliente más lejano funciona a nivel teórico, a nivel de cálculos, va a funcionar con los demás. Los conectores que se utilizan. Típicamente, en mi red pasiva, los conectores son verdes. Estos son conectores SC-APC. Y ingreso a mis equipos activos con conector UPC, SC-UPC. ¿Es obligatorio hacerlo así? No, pero digamos que las buenas prácticas te piden que lo hagas así. También tenemos OLTs donde llegamos con conector APC. Y tenemos ONUs que también llegan con conector APC. Lo importante es que yo esté pendiente de los colores, porque el equipo me lo va a decir. ¿Me lo va a decir cómo? Mostrándome el color en el conector. ¿Cuál es la diferencia entre UPC y APC? Lo que es el pulido. ¿Cómo es la parte física? El UPC es como redondeado, el APC tiene un corte diagonal. El APC, que es el verde, normalmente lo utilizamos porque tiene menor reflexión y se comporta mejor en escenarios adversos, que es lo que tengo en el campo, donde puedo conseguirme
un doblez inadecuado, entre otros. Entonces, es menos sensible a esas pérdidas y esas reflexiones, por eso normalmente se utiliza en el campo. Y en el equipo, como no tengo esos problemas, porque ya estoy llegando a un lugar donde en teoría ese cable no se va a estar moviendo tanto, utilizo UPC. ¿Qué no debo hacer? Conectar, una locura como esta, ¿no? APC en un extremo, porque aquí voy a tener unas pérdidas grandes adicionales. A veces se hace porque necesito atenuar algo y bueno. O sea, si se coloca de manera directa, como nos está explicando, ahí va a haber pérdida de señal. Adicionales, correcto. O sea, es por los colores, la PC. Es correcto. Entonces, si conecta, o sea, debe ser conectar siempre del mismo color. Y si necesita hacer un cambio de color, se maneja ese tipo de patchwork, que pasa de un lado verde al otro azul. Es correcto. El UPC es azul, el APC es verde, entonces si conecto azul con verde directamente, Tengo pérdida siempre tiene una pequeña pérdida, pero cuando lo hago así, aumenta mucho más. Y en el normal de los casos no es adecuado. No es recomendable. Está bien. Ok. ¿Qué necesito yo para hacer mis cálculos? Bueno, lo primero que tengo que tener a la mano es la especificación de mi transceiver. El transceiver es el módulo que se conecta en el puerto óptico de la OLT. Transceiver hace referencia a que es un dispositivo que transmite y recibe, un transceptor. Entonces yo necesito la especificación de ese transceptor óptico para ver con qué potencia transmite y cuál es su sensibilidad. Su sensibilidad es el mínimo valor de señal que él necesita para funcionar. ¿Qué hace el transceiver o transceptor? Nos lleva del mundo eléctrico al mundo óptico cuando transmito y cuando recibo del mundo óptico al mundo eléctrico. Eso es lo que hace el transceptor. Los transceivers, los módulos SFP, se manejan con algo que se llama clase óptica. Esa clase óptica empieza en B+, y después tengo C+, C++, C++++. Básicamente, mientras más plus tenga, hace referencia a que mi transceiver transmite con más potencia y tiene una mejor sensibilidad. Quiere decir que si yo hago los cálculos con B+ y no son positivos, entonces yo reemplazo el transceiver. Sigo haciendo cálculos, todavía estoy hablando del mundo teórico. Reemplazo y hago mis cálculos con un transceiver de una mayor clase óptica a ver si aquí sí logro tener factibilidad. En esos cálculos, ¿qué tan variable podrán? Tenemos de la OLT a la ONU, pero también tenemos de la ONU a la OLT. Tienes que hacerlo en ambos sentidos. Porque no es lo mismo. No, yo al principio estaba haciendo con 9, pero las ONU son 5. O hasta menos. Y entonces uno quedó como que... No, tienes que hacer los cálculos en ambos sentidos. Sí, y hasta poco fue muy cuenta y yo ahí. Sí. Ahorita lo vamos a hacer. Y si sube la potencia, sí, muy bien. Entonces, las ONUs también tienen un transceiver, pero es integrado. Aquí, yo no lo puedo cambiar. Entonces, en la OLT tenemos el SFP, Small Form Factor Pluggable, quiere decir que es interconectable, conectable, desconectable. En las ONUs es el SFF. No tiene la P de conectable, porque no se puede conectar ni desconectar. Es lo que dice acá. Entonces, los que tienen alguna experiencia con radioenlaces tienen la misma lógica. Yo transmito con cierto valor y cuando recibo, yo tengo que validar si ese valor de potencia de recepción está por encima de la sensibilidad y por debajo de mi nivel de saturación. Si está en ese rango, yo digo que es factible. Pero así como lo hago de la OLT a la ONU, también tengo que hacerlo de la ONU a la OLT. Los cálculos los hago en ambos sentidos. Entonces, vamos a este ejemplo. Yo tengo una OLT que me dice la especificación del transceiver que transmite entre menos
entre 5 y 1.5. Normalmente tomamos un valor intermedio. En este ejemplo, 3 dB. Entonces, transmití con 3 dB. Me voy a conseguir, bueno, pensemos en esto. Me voy a conseguir en este ejemplo un primer conector que me genere una atenuación de 0.6 dB. Una primera fusión que tiene una atenuación de 0.1 dB. Un primer nivel de spliteo de 1 a 8 que tiene una atenuación de 9 dB, estoy redondeando. Un segundo nivel de spliteo 1.16, una atenuación de menos 12. Otra fusión, la propia fibra genera atenuación de la señal, si no las señales llegarán hasta el infinito. Esa atenuación viene dada por kilómetros, entonces yo voy a multiplicar la atenuación de la fibra, que eso me lo tiene que decir el fabricante, por la cantidad de kilómetros, en este ejemplo es 10. Otra fusión y otro conector, entonces a mi potencia de inicio le resto todas las atenuaciones, eso me da menos 22. Menos 22 es mayor que la sensibilidad, sí. ¿Es menor que la saturación? Sí. Listo, es factible. Ese es el presupuesto. ¿No es factible? Entonces tengo que hacer mis cálculos con otra transceiver que sea de una clase óptica superior. Porque una clase óptica superior básicamente va a hacer que esta sensibilidad sea más bajita. Ok, el splitter entonces es el elemento principal, ¿no?, para masificar el servicio. Lo tengo conectorizado, sin conector, conector de un extremo, en los otros no. Cada vez que se duplica la cantidad de salidas del splitter, yo tengo, estoy redondeando, 3 dB más de atenuación. Entonces un splitter 1 a 2, 3 dB, 1 a 4, 7, 1 a 8, 10, 1 a 16, 13, 1 a 32, 16. Entonces, mientras más salidas tenga el splitter, más atenuación genera, independientemente de si tengo o no todas esas salidas ocupadas. Es correcto. Los desbalanceados lo utilizas en escenarios donde tienes clientes muy cercanos y unos muy lejanos. Entonces no genera la misma saturación en todos los puertos. Sí. Ok. Aquí tenemos un despliegue pequeño. ¿Qué es un despliegue pequeño? Imagínense que ustedes llegan con una OLT a un edificio. Entonces, tú tienes ya tu cantidad de potenciales clientes contados. Sabes que no vas a crecer porque el edificio no le van a nacer más apartamentos. Entonces, puedes usar un solo nivel de spliteo, un solo splitter. Y vas con tu cablecito drop a cada apartamento. Pero si es un despliegue mayor con potencial de crecimiento, entonces típicamente utilizas 2 niveles de spliteo. Un primer nivel, en este ejemplo 1 a 4, obviamente va a ser un splitter 1 a 4 por cada puerto PON. Y luego cada salida de cada splitter va a un segundo nivel de spliteo, 1 a 8 por ejemplo. Y aquí sí, cada salida de este splitter va a un potencial cliente. ¿Cuál es el nivel de spliteo total? Aquí es 1.32, porque nada más hay un solo splitter. Aquí es multiplicar primer nivel de spliteo por segundo, 4 por 8. 4 por 8, 32. Entonces es un nivel de spliteo global de 1.32. Fíjense que es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué hace referencia al nivel de spliteo? ¿Cuántas ONUs vas a tener conectadas? Aquí voy a lograr lo mismo. La diferencia es que aquí geográficamente los usuarios están más dispersos. Y con un splitter 1.32 probablemente no me dé para hacerlo con un solo nivel de spliteo. Entonces utilizo 2. Ok. Vamos primero a hacer un cálculo de interconexión de router. ¿Se acuerdan el diagrama, no? Red óptica activa. Quiero llegar de mi router que está en mi centro de datos a mi router que está en el nodo. Eso es un enlace a ON. Ok. Supongamos que yo quiero interconectar 2 routers MikroTik. Ok, necesito la especificación del transceiver, pero ojo, este transceiver no es un transceiver PON, son diferentes. ¿Se parecen? Sí, claro, porque todos ingresan en un slot que se llama SFP. Pero no es lo mismo, esto habla un lenguaje diferente al transceiver PON. Estos son transceiver para routers. Ok. Entonces yo quiero interconectar mis 2 routers que están separados 20 kilómetros. Ok.
¿Qué elementos están involucrados que me generan atenuación? 6 conectores y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fusiones. Y la distancia de la propia fibra, ¿no? Que son 20 kilómetros. Muy bien. Microte nos dice que la especificación de estos transceivers es la siguiente. Tiene una potencia de -3 de salida y su sensibilidad es -24. ¿Cómo hacemos nosotros los cálculos? Lo primero que voy a estimar es cuántos dB puedo perder. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo transmito en este extremo con -3 y la sensibilidad del otro extremo es -24, yo hago una suma algebraica. -3 menos -24 da 21. Esos son los dBs que yo puedo perder en mi trayecto. Si mis cálculos de pérdida da más que eso, no es factible. Si da menos, es factible. Así de sencillo. Entonces, yo puedo perder 21. Bueno, yo voy a calcular cuántos dB pierdo en todo este trayecto. Si pierdo menos que 21 es factible. Si pierdo más, no me da. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? En ambos sentidos. Porque trabajan en distintas longitudes de onda. Y la fibra no genera la misma atenuación en distintas longitudes de onda. Entonces, yo tengo que calcular mi pérdida transmitiendo de A hasta B y mi pérdida recibiendo de B hasta A. Entonces empecemos. Aquí estoy calculando, transmitiendo de mi nodo, o de mi core, mejor dicho, a mi nodo. De mi core a mi nodo, ok. ¿Cuántos conectores hay? 6. Supongamos, y esto es un ejemplo, que la atenuación de cada conector es 0.3 dB. 0.3 por 6, 1.8. Cantidad de empalme, 10. Supongamos que es 1 dB de atenuación por empalme, por 10, 1. El fabricante de esta fibra en su especificación me dice, mira, mi atenuación por kilómetro es 0.35 dB. En la longitud de onda 1310. Ok, 0.35 por 20, porque son 20 kilómetros, 7. ¿Cuánto totaliza? 9.8. ¿Cuántos podía perder? 21. Estoy sobrado. ¿No? Exacto. No, estoy muy por encima del rango. O sea, es factible. En este sentido, ahora lo hacemos al revés, ¿no? Los mismos conectores, los mismos empalmes, pero aquí cambia. Porque para esta longitud de onda esa fibra atenúa menos, de hecho. 0.25. Por 25, totalizo 7.8. ¿Es factible? Por supuesto. Es menos de 21. dBms. ¿Cómo se dice? DBms. No, bueno, sí, es decibeles. Sí. Ok. Fíjense algo. En estos esquemas de los enlaces AON no está involucrado el elemento que genera más atenuación, que se llama el splitter. Entonces, como no tengo ese elemento de gran atenuación, yo puedo llegar lejísimos con este tipo de enlace, 100 kilómetros sin problema. Porque siempre me va a dar un valor que va a ser menor a los dB que puedo perder. Vamos a poner entonces un ejemplo de más distancia. Vamos a ver si funciona con un enlace de 50 kilómetros. Ok. Aquí tengo unos transceivers diferentes, unos transceivers que me dicen, mira, yo soy para 80 kilómetros. Eso tienen que buscarlo ustedes, obviamente, ¿no? Mira, quiero hacer un enlace de 50 kilómetros. Bueno, buscar el transceiver adecuado. Llaman a Carlos. Carlos, mira, necesito hacer un enlace así. Bueno, él les va a vender el transceiver adecuado. En este ejemplo nos vamos con este. ¿Qué te dice? Mira, transmito con 5 dB y mi sensibilidad es menos 25. Ok. Bueno, no sacamos la cuenta, pero ¿cuánto puedo perder? 5 menos 25, 30. 30. O sea, puedo perder 30. Vamos a ver cuánto pierdo. 30 decibeles. Ajá. Eso es lo que puedes perder en el camino. Vamos a ver si pierdo más de eso. Si pierdo más de eso, no es factible. 50 kilómetros. Fíjense, los mismos datos, obviamente más fusiones. 27 fusiones.
.25 para esta longitud de onda por 50 da 12. ¿Cuánto estoy perdiendo? 18.8. ¿Cuánto podía perder? 30. ¿Es factible? Por supuesto. En el otro sentido, todo igual, pero para esta longitud de onda es esta atenuación. Total 23.8. ¿Cuánto podía perder? 30. ¿Es factible? Sí. En cuestiones así, o sea, por ejemplo, pienso al respecto, o sea, ¿cuál es el SFP con más kilómetros hasta el momento? No, lo tienes para 100 kilómetros. Tenemos términos. En cuestiones así, por ejemplo, vamos en Maracaibo, de Maracaibo a Barquisimeto, hay que hacer un nodo por... Claro, tendrías que, si la distancia no te da para lo que maneja el SFP, tienes que tener algún nodo con equipos activos. Sí, para... Ujú. Sí. Es la duda que tenemos más o menos. O amplificadores, también los hay. No tiene que llegar a un router, hay amplificadores que puedes poner en el camino. Ese sí tiene que estar energizado. Pero siempre es mejor colocar un router porque eso te da la posibilidad de entregar servicios allí, o sea, sacarle provecho a ese tendido que estás haciendo. Y monitorear el punto también. Es correcto. Ujú. Hasta que router llegue a una conexión. Es correcto. Otra forma de entenderlo. Ok. Muy bien. Esta parte ya es mucho más importante porque sí tiene referencia directa a lo que es FTTH y al ancho de banda. Acuérdense que el tema central de todo esto es entregar alta velocidad. Entonces presten atención. Necesitamos entregar servicio a 576 potenciales suscriptores con un plan de 40 megas. En este ejercicio nos dicen nada más cuál es el segundo nivel de spliteo, pero no nos dicen cuál es el primero, así que lo vamos a calcular. Nos dicen que va a ser GPON la tecnología y que el potencial cliente más lejano está a 13 kilómetros. Muy bien. Lo primero que necesito calcular es cuántos puertos debe tener mi OLT. Ok, ¿cuál es la fórmula para eso? Cantidad de suscriptores por velocidad. Ese valor lo expreso en gigas y lo voy a dividir entre la capacidad que tiene el puerto. Eso me dice que necesito 9 puertos PON. Necesito un OLT con 9 puertos o como sea. Pero es que yo solo tengo OLTs de un puerto. Bueno, listo, pones 9 una arriba de la otra. Necesitas 9 puertos PON, como tú los quieras tener. Un cerco de 8, como de 1. Es correcto. Es correcto. Ajá. Ok. ¿Cuántos hilos? Bueno, no hay fibra de 9 hilos. 12. Ok. No nos dan el primer nivel de spliteo, pero nos dan el segundo. Entonces hay una fórmula para calcular el primer nivel de spliteo, que es suscriptores entre el segundo nivel de spliteo por la cantidad de puertos. Eso me dice que mi primer nivel de spliteo es 1.4. Ok. Muy bien. Ya tengo los cálculos de ancho de banda. Ahora vamos a ver si es factible. Ok. Este es el esquema que vamos a manejar. Vamos a empezar con B+, y vamos a ver si con B+ es factible. Yo aquí por metido en muy o sea, 576, ¿por qué se determina 9 puntos? Porque tienes que dividir la cantidad de clientes potenciales por el plan que tú le quieres vender. Eso te da un valor en gigas. Esos son los gigas que necesitas manejar. Eso lo tienes que dividir entre la capacidad en gigas que tiene cada puerto. Por lo que uno piensa así, serían por decirlo 5 puertos PON, pero en cuestión se saturaría el puerto, eso es lo que se refiere. O sea, porque si ponemos así, digamos, 4 puertos GPON, como dice ahí, no te da. Sería 512, por decirlo así, es un estimado. Pero se saturaría el puerto. Claro, porque acuérdate que esta fórmula necesita los megas. No es lo mismo que yo te diga 576 clientes que le quiero entregar 1 mega a cada uno. Ahí sí puedes conectar la máxima cantidad por puertos PON. Es correcto. Que yo te diga, no, yo quiero que le llegue a cada uno 40. Entonces no puedes tener los 128 clientes en un puerto porque no te dan los megas. Porque si tú divides 128, o mejor dicho, 2.5 gigas entre 128, no te da menos de 40. Claro. ¿Sí me explico? Sí.
Ok, este es nuestro esquema entonces que vamos a manejar. B+. B+ me dice que transmite, esto es un ejemplo obviamente, con 4 dB y su sensibilidad es menos 28. Y vamos a tener este modelo de ONU, cuya potencia de transmisión es menos 1 dB y su sensibilidad menos 26. Ok. Cuando nosotros hacemos los cálculos, solo lo hacemos en función al cliente más lejano. Todo lo demás no me importa, porque si con este es factible con todos los demás. Okay. En este ejemplo tenemos involucrados 3, 5, 7, 8 conectores y 1, 2, 3, 4, 5 fusiones. Entonces vamos a trasladar esto a una tabla donde yo voy a evaluar las pérdidas. Ok, aquí está mi tablita. Cantidad de conectores 8. Supongamos, esto es un ejemplo, que la atenuación por conector es 0.3. 0.3 por 8, 2.4 en descarga y en subida. ¿Por qué? Porque las dos señales van a pasar por los mismos conectores. Empalmes, 5 por 0.1, 0.5 en descarga y subida porque las señales pasan por ambos empalmes. Aquí sí ya viene una diferencia. La longitud de onda 1310 solo se utiliza para la subida. Entonces, yo busco cuál es la pérdida por kilómetro de esa fibra, la multiplico por los kilómetros y me da cuánto es la pérdida en subida. En descarga no aplica porque esa longitud de onda no se usa para descarga. Longitud de onda de la subida, perdón, de la descarga. El fabricante me dice que es 0.24 por kilómetro, 0.24 por 13, 3.12, en subida no aplica. Splitter 1.4 es una atenuación de 7 dB. ¿Es un solo splitter? Claro, porque yo contemplo solo un solo trayecto. Entonces, 1.4, 7 por 1, 7 en ambos sentidos. 1.16, 14, 14. Totalizo pérdidas en descarga, totalizo pérdidas en subida. Ok. Para calcular la descarga es en función a potencia de transmisión de la OLT y sensibilidad de la ONU. Estoy calculando cuando transmito, que me voy así. Transmito aquí con una potencia y tengo que ver cómo llega ese valor aquí. Potencia de transmisión de la OLT 4, sensibilidad de la ONU menos 26. Me dice los dB que puedo perder. ¿Cuánto puedo perder? 30, ok. 30 menos lo que pierdo me da 2.98. Ok. Eso sería 30 decibeles por metro. No, ese es tú. Esto es 30 dBm, no por metro. Okay. Esos son los dB que puedes perder en tu trayecto. La M significa que está referenciado a un milivatio. Lo que quería saber era la unidad. Sí. Sí. La unidad real de energía en las comunicaciones son los vatios, pero se diseñó un esquema donde se transforman esos vatios mediante una conversión logarítmica en dB, para que para nosotros esa cuenta sea así de fácil. Porque si no, esa cuenta sería 0.0001 milivatio menos 0.00. Como si fuera algo exponencial. Entonces, con los decibeles todo es más fácil. Okay. Ok, entonces 30 menos 27 da 2.98. Nosotros cuando trabajamos con cálculos de fibra tenemos que tener un margen de error o un margen de seguridad. Yo no puedo contar de que si puedo perder 30 dB, si mi resultado me da que pierdo 30, está bien, porque sigue siendo un valor que no es negativo. Porque mi fibra me la van a cortar varias veces. Cada vez que me la corten, tengo que sumar un punto 1 y punto 1 y punto 1. Entonces, las buenas prácticas te dicen que tu margen de error o de seguridad debería ser por lo menos 3 dB. Quiere decir que para que esto sea factible, los dB que puedes perder menos los que pierdes, tiene que darte un número que sea igual o mayor a 3. Esto yo lo puse en naranja porque yo dije, bueno, 2.98 es casi 3, vamos a dejarlo pasar. Por eso está en naranja. Porque es casi 3. Entonces podemos decir que aquí estamos bien. Ok, pero vámonos a subida. Aquí en subida es transmitiendo hacia la OLT. Entonces, mi potencia de transmisión, que es menos 1, menos la sensibilidad de la OLT, que es menos 28. Eso me da los dB que puedo perder.
menos 1 menos 28 da 27. Puedo perder 27, pero miren cuánto estoy perdiendo. Raspado. Eso no da. ¿Viste por qué se tiene que calcular en ambos sentidos? Era factible aquí, pero aquí no. Si no es factible aquí, no es factible. Entonces, tengo que reestructurar. Ese proyecto ahí no es factible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiamos de transceiver, cambiamos de clase óptica y nos pasamos de clase B a C+, donde tengo una mejor potencia y una mejor sensibilidad. Entonces hicimos eso. Tengo una mayor potencia y una mejor sensibilidad. Aquí yo no toqué nada. Lo último que yo tendría que hacer es cambiar de modelo de ONU. Eso sería mi última alternativa, porque las ONU también las hay con clase óptica mayor, pero va a costar más. Entonces yo trato de resolver todo primero de este lado, ok. Ahora vuelvo a calcular. Las pérdidas siguen siendo las mismas. Esto sigue siendo igual, esto no va a cambiar. Pero ¿qué cambia? Los dB que puedo perder. Potencia de transmisión del nuevo transceiver, 5, menos los dB de la sensibilidad de la OLT, de la ONU, perdón, menos 26. Ahora puedo perder 31. 31 menos 27.02 me da 3.98. Igual de este lado ya yo estaba bien. Me interesa ver aquí. Potencia de transmisión de la ONU, que sigue siendo la misma, pero ahora tengo una OLT con un transceiver de mejor sensibilidad. Menos 1 menos 33, puedo perder 32. ¿Y cuántos pierdo? 28.45. 32 menos 28.45, feliz. Cambiando de clase óptica del transceiver, resolví. ¿Se entendió? Pero sí, sí entiendo. Ok, bueno, ahora vienen ustedes. Ahí los dejo. Quiero que me digan cuántos puertos PON y cuántos hilos debe tener mi fibra troncal para atender a 300 clientes que le quiero ofrecer un plan de 100 megas. Ya aquí te estoy dando los dos niveles de spliteo y te estoy diciendo que va a ser GPON y que el cliente más lejano está a 10 kilómetros. Entonces hagan los cálculos, tienen para anotar, tienen hoja y todo. Díganme cuántos puertos PON necesito. También tienen la guía ahí en el teléfono, se pueden guiar para que vean cómo son los cálculos, si se les olvidó algo. 2024, asterisco, asterisco. ¿Cuántos puertos necesito para 300 suscriptores? Sí, este mismo cálculo, pero con otros datos. Este mismo es esto mismo, pero con otros datos. Sería 300 suscriptores por 40 Mbps. No, es 40, en el ejemplo no es 40. Otro número. Entonces, 300 por 100 Mbps. Así. Vamos a hacer eso para que no se olvide. 300 por 100. Por 100 Mbps. Sería 3.000. No. No, 3.000 no. 30.000. eso es 30 gigas. Ok, sería entonces 30.000, que son 30 gigas. Entre 2.5 gigas. Eso te da la cantidad de puertos. Sería 30 entre 2.5. Perdón. Sí, 30 entre 2.5. 30 gigas entre 2.5 gigas es 30 entre 2.5. Eso te da la cantidad de puertos PON que necesita la OLT.
Les da 12 puertos, ¿no? 12. Correcto. La 12 es así. Ok, entonces necesitas, ya eso depende de usted, ¿no? Un OLT con tarjetas que tenga los 12 puertos o varias OLTs que sumen 12 puertos, como ustedes quieran. Que sea 12. Exacto. Y ahora viene el nivel de... Hay una OLT Visol que es de 16 puertos, que es de una unidad de rack, con esa pueden trabajar, por ejemplo. Y si tienes de 8 puertos, bueno, tendrías que usar 2. Porque están llegando también, llega donde vemos dos OLT que son los Ok, para instalarla en el posta, Ok. y ya tiene dentro de la celda, puede venir con el cierta y nada más uno ok, entra, hasta lo que y ya te la distribuye. ok. ¿Cuántos hilos de esa fibra? Puede ser de 12, pero entonces no tienes ningún hilo de reserva. Claro, ya está ahí. Usted tiene, debe ser correcto, 24 hilos. 24 hilos porque necesitas tener reserva, no puedes tener los hilos exactos. ¿Cómo se saca esos 24 hilos? No, es que la cantidad de puertos. O sea, hay fibra de 12 hilos, sí. ¿Necesitas 12 puertos? Sí, pero si se te corta un hilo, te fregas. Pero esos 24 hilos se calcula. No, necesitas siempre un número mayor a la cantidad de puertos. Y las fibras vienen de 12, 24, 48, 96. Aproximadamente. No, aproximadamente no, así. O sea, Claro, tiene que ser exacto el número. No, los números ya, o sea, los modelos comerciales de los fibras del tendido de fibra, ya de los diferentes caracteres de fibra vienen de 1, de 2, de 4, de 6 hilos, de 12 hilos, de 24 hilos. Entonces, dependiendo de cómo vaya a ser uno la distribución, en base a estos valores, ya uno sabe cuál es el valor comercial aproximado superior. Entonces, si a mí me toca instalar 13 hilos, tengo que instalar el 14. ¿Y cuál es el número que puede alcanzar el hilo? ¿O eso es infinito? No, ya ahí se hacen diferentes distribuciones, pero que yo sepa, creo que los más grandes son hasta de 200, 200 o más. Yo te iba a preguntar si llegaba a 100. Sí, sí, hay de 144 hilos. 44 hilos, y 200 y pico. Exacto. Pero en tu caso, como son 12 puertos, necesitas 12 hilos. Okay. Pero no tienes un backup si te pasa algo con un hilo. Entonces tienes que pasar a la siguiente que le sigue, que es 24. Entonces recomienda 24 hilos. Ok. Ahora viene el otro cálculo que es Ok. 4 por 8. No, ya se está, porque ya se los dije. Y aquí yo le dije cuáles son los niveles de spliteo. Ok, entonces su diagrama es este. Los mismos datos. Vamos a empezar con B+. ¿Cuántos conectores? Los mismos del ejercicio anterior, ¿no? 8. ¿Cuántas fusiones? 5. Ok, entonces, completen su tablita. Yo parte del trabajo ya se los puse, se los hice, les coloqué las atenuaciones. Ustedes tienen que poner las cantidades y hacer los cálculos y decirme si esto es factible o no. Okay. Ya hicimos un cálculo donde dice 4 por 8 por 12 y da 384. No sé, eso no aplica aquí en esta tabla. Estas son las tablas de pérdidas. Okay. Entonces dibujen, tienen ahí para anotar, dibujen su tablita y pónganme cuántos son la cantidad de conectores, multiplican eso por la atenuación de cada conector, totalizan y ven si es factible o no. ¿Qué significa eso? Y disculpe, frecuencia. Fibra óptica. Fibra óptica. Longitud de onda de la fibra óptica que se utiliza en la subida. Longitud de onda de la fibra óptica que se utiliza en la descarga. Pérdida de esa fibra óptica según el fabricante, esto es un ejemplo, por kilómetro. Entonces aquí tienes que poner la cantidad de kilómetros que ya se los dije, en este ejemplo son 10.
Conectores son 8 y fusiones son 5. La pérdida del juego 148 cuando era. Acá uno. ¿Ah? El 1 por 8 semana 3, el 1 por 4 perdió 7 y el otro son 3. Sí, pero bueno, todavía un poco más exacto. Conectores son 8. Empalmes son 5. Ahí van los kilómetros. Son 10 en este ejemplo. 1 y 1 porque tú tomas solo un solo splitter para... ¿Puedo conseguir agua caliente? Agua caliente. Déjame buscarte yo. Ok, tengo un tecito ahí para No, tomar. pero es que ya. No, pero caliente, para tengo un té. Pero quieres el agua caliente, yo tengo. Yo traigo. Déjame buscarte ya, entonces te traigo una tacita. Con agua caliente, eso, por. El 4 en bajada y 23, 4 en subida. Igual. Bueno, lo que sé es que le tiene que dar igual a todos. A mí me da igual. Bueno, ya que a 2 le dé lo mismo, quiere decir que por ahí va la cosa. Vamos a esperar que todos lleguen a esos números. ¿Es factible entonces? Sacaste la cuenta, le restaste a los dB que puedes perder esos 22 y esos 23. Si te da mayor a 3, Son 8 conectores, ¿verdad? 8 conectores y 5 fusiones. Y 5 en par, ¿no? Sí, 5 fusiones. Ok. Y ese 8, profesor, lo voy a colocar En cantidad de conectores, vas a multiplicar 0.3 por 8. 0.3 por 8. Sería PB, ¿no? O sea, nos dice la fórmula de PB. O nos dice, ahí está. PBTX por 8, ¿no? 0.3 por 8, ¿no? 0.3 por 8. No sé qué PBTX tú estás leyendo. No, lo de la fórmula que dice No, PB ok. igual a PTX. 0.3 por 8 y ese numerito va aquí y aquí. Ok. Son los dB que pierdes por conectores. Ya. dB que pierdes por empalme. Ok. Y ese es 0.3 por 8.
sería 0.1. Me da 2.4 y 0.5 lo de downstream en línea, o sea, la bajada de beta. Y lo de la onda sería ok, sobre 35. Carlos, ¿qué equipo es este? Me está preguntando un cliente. Ese es el Minu PS, ese es el Minu PS. ¿Qué precio tiene esa? Está en 35, si no me compraron. Sí, gracias. Ok, 1 minuto y seguimos. Muy bien, entonces esto debería darles esto. En descarga se pierden 22.4, en subida 23.4. Si resto los dB que puedo perder, que es la potencia de la LT menos la sensibilidad de la ONU, me da 30. 30 menos 22.4 me da 7.6. Lo hago aquí en el gráfico. Aquí hay un cambio para ver una cosa. Fíjense que a diferencia del ejercicio anterior que yo les expliqué, aquí la potencia de la 1 es positiva, es un dB, en el que yo expliqué era menos 1. Entonces 30 menos 27, puedo perder 30 en descarga. 1 menos 28, puedo perder 29 en subida. Si le resto lo que estoy perdiendo, en ambos casos da mayor a 3, por lo que es factible. Ese potencial cliente más lejano lo puedo atender sin problema. Acá ayuda que obviamente el cliente más lejano no está tan lejos, todavía está a 10 kilómetros. Quiere decir ME. Margen de error. También lo puedes ver como margen de seguridad. Eso es lo que en radioenlace se llama umbral de desvanecimiento.
La misma lógica. Unos DB adicionales por si acaso ocurre algo que me haga perder DBs. No sé si esta tabla con los resultados está en la guía, si no le toman foto. ¿Sí está? Sí. Ah, ok. Muy bien. Ok. Ahora quiero que solo me calculen cuántos puertos PON y hilos necesito para ese escenario. Mil 1100. 88 puertos. Vamos a ver qué dicen los demás. 1100 suscriptores, a los cuales le quiero entregar un ancho de banda de 80 megas. Fíjense que aquí hay datos que no nos hacen falta, esto de spliteo, distancia, solo quiero calcular puertos e hilos. Ya debo decir cuánto da. 35.2. Ok. 35.2 en el caso de los puertos se redondea siempre hacia arriba, entonces necesitas 36 puertos PON. Sí, porque tenía que dividir lo que le dio en la... Entonces, una o varias OLTs que totalicen 36 puertos PON. ¿Y cuántos hilos? 8. 48. Muy bien. Ok, vamos a hablar del esquema de transmisión en GPON. Esta es una parte teórica y en lo que terminemos esta parte teórica hacemos la pausa del almuerzo y cuando regresemos al almuerzo ya empezamos en la parte práctica a ver cómo se configura todo esto en los equipos. Profesor, el almuerzo es aparte. Entiendo que sí. ¿Y a qué hora es la...? Bueno, cuando yo termine de hablar esto, yo creo que a las 2, una hora, sí, de 12 a 1. ¿Y en la tarde qué hora se empieza? De 12 a 1, a la 1 empezamos. Ahora, O sea, cuando sea que salgamos al almuerzo, ahí hay una hora y a la hora tenemos que estar aquí. listo. Ok. Entonces refresquemos, ¿no? En descarga, como lo mencionamos, la técnica es broadcast. Lo que transmite la OLT, el splitter lo replica por todas sus salidas. Quiere decir que a cada ONU le llega toda la información de todas las ONUs de la red. Pero ella dice, no, ya va. Gracias al ID que yo tengo, yo sé que a mí me corresponde esto. Tomo lo mío y descarto lo demás. Eso es en descarga. Broadcast más ID. En subida utilizo Time Division Multiple Access. Multiplexación por división de tiempo. Cada ONU sincronizada desde la OLT tiene su slot de tiempo para transmitir su trama. Quiere decir que no van a llegar todas al mismo tiempo al splitter, va a llegar una, después la otra, y cuando sale, bueno, se hace el efecto como si están todas una detrás de la otra. Y llega toda esta información a la OLT. Entonces, como el splitter es un elemento totalmente pasivo, en la descarga no tengo ninguna inteligencia. Lo único que puedo hacer es enviarle todo a todas. Y ella, gracias a su gracias a su ID, toma su paquete y descarta a los demás. En la subida, yo sí tengo cierta inteligencia que es controlada por la OLT, entonces le asigno a cada uno una ventana temporal para que transmita su información. En descarga, las tramas que se utilizan en GPON no se llaman Ethernet, se llaman GEM, porque esto es un protocolo diferente compatible con Ethernet, pero no es lo mismo. Entonces acá no usamos Ethernet, en PON usamos las tramas GEM. En descarga, entonces esas tramas GEM son identificadas por cada OLT con un ID, que es el ONU o el ONT, dependiendo cómo la llamemos, el ONU ID, que va a ser único
para cada ONU. La OLT entonces multiplexa y transmite las tramas en modo broadcast para todas las ONUs. Cada ONU reconoce su identificador y procesa solamente las tramas GPON que pertenecen a ella. En subida hay una sincronización que se genera desde la OLT, siguiendo un mapa de transmisión. Ese mapa utiliza un mecanismo de asignación de ancho de banda que se llama DBA, que seguro es unas siglas que han visto si han configurado alguna OLT. Ese DBA permite que la OLT reordene el tráfico solo en subida para proveer, si fuese necesario, más recursos. Para que ese proceso funcione, la transmisión debe estar sincronizada para que de manera precisa cada ONU tenga su ventana de tiempo. Para que ambos métodos funcionen, las ONU deben estar autenticadas y sincronizadas con la OLT. Este mecanismo se maneja mediante un protocolo de operación y mantenimiento de la capa física del protocolo PON, que se llama PLOAM. Eso significa operación y mantenimiento. Esta es información que va en las cabeceras de las tramas GEM. Por eso es que les dije que no se aprovecha todo el ancho de banda, porque hay tramas de control. El método de encapsulación. El método de encapsulación que se maneja en GPON se llama GEM. GEM significa Gigabit Passive Optical Network Encapsulation Mode. Eso es lo que significa GEM. Es un esquema de transporte de tramas orientado a gigabits. El DBA. El DBA, también llamado perfil DBA, define el ancho de banda de subida de algo que se llaman los contenedores, que ya lo voy a explicar. Ese DBA se aplica entonces a cada contenedor de tráfico, distribuyendo de una mejor forma el ancho de banda. El DBA solo aplica para la subida porque tiene relación directa con el TDM. El contenedor, el TCON, contenedor de tráfico. El contenedor se puede comparar como un espacio virtual reservado para almacenar los puertos GEM. Un contenedor tiene un ancho de banda asignado según el DBA. Cada contenedor tiene un ID. Entonces funciona así, fíjense, en cada contenedor yo puedo transportar puertos GEM. Mínimo uno, máximo, bueno, eso depende del modelo de OLT con que yo esté trabajando. Y a su vez cada puerto GEM transporta tramas GEM que tienen típicamente VLANs. Entonces, dependiendo de la cantidad de VLAN que yo quiera entregar a un solo usuario, mi contenedor tendrá uno o varios puertos GEM. Si yo solo quiero entregar una VLAN para que el usuario navegue, entonces mi contenedor va a tener un solo puerto GEM, que es el esquema que más se utiliza. Pero si yo quiero tener una VLAN para internet y otra para telefonía, entonces mi contenedor debe tener dos puertos GEM. Aquí en este caso hay tres. Televisión, telefonía e internet. Este sería el caso. Entonces, cada puerto GEM se asocia a un servicio que está asociado a una VLAN de usuario. Entonces, el GEM port se puede entender como tuberías que están preparadas para encapsular y transportar un servicio en particular, junto con el GEM mapping, que se asocia a una VLAN, para que los paquetes encapsulados y enviados por la fibra óptica tengan un origen y un destino. Acuérdense lo que hablamos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Conectar lo que está en mi router core con lo que está en el router del cliente. Todo lo demás son adornos necesarios. Entonces yo tengo que buscar un mecanismo que me permite enviar esa información de extremo a extremo. Eso es el GEM port y el GEM mapping. El GEM mapping es una relación entre el GEM port, la VLAN, el contenedor y el DBA. Y todo está dentro de algo que se llama Line Profile. ¿Qué es el Line Profile? Una plantilla para todas las ONUs que están en determinado puerto. El Line Profile me permite configurar o trabajar de forma más rápida.
y permitir que lleguen esas VLAN con voz, datos, video en un solo perfil. También asociarlo a políticas de calidad de servicio. El Service Profile es una plantilla que está asociada a el tipo de ONU que yo voy a manejar en mi red. Si yo tengo certeza de que en mi red solo voy a tener este tipo de ONU, entonces yo configuro un Service Profile que dice que la ONU es de 2 puertos, por ejemplo. Pero si no tengo certeza, entonces yo puedo trabajar con una configuración que está por defecto, que es adaptativa. Y se va a tratar de adaptar a cada tipo de ONU que yo utilice en mi red. Service Port. El Service Port es un puerto de servicio que se utiliza para mapear la VLAN que viene de mi router core o de mi router de nodo con la VLAN que voy a entregarle al cliente por uno de estos puertos. Entonces, mapea la S-VLAN con la C-VLAN. La C-VLAN es la VLAN de cliente. La VLAN de servicio es la que viene desde mi red, que viene desde la capa superior. Eso serviría para que por lo menos la VLAN de servicio sea toda parte, por lo menos si no quiere manejar remotamente la gestión de la ONU del cliente, y ya la cama de la VLAN del cliente ya sería directamente. Es correcto. Ya hay internet que recibe. Entonces aquí un gráfico que trata de resumir todo, ¿no? Cada contenedor tiene un gemport, cada gemport está asociado a un servicio que maneja una VLAN diferente, y a ese servicio yo, si quiero, lo puedo asociar a un perfil de tráfico para limitar velocidad desde la OLT. ¿Estoy obligado a hacerlo ahí? No. Puedo hacerlo en mi router, que es lo que se recomienda. Pero si no lo quiero hacer en el router, si no lo puedo hacer en el router, en las OLT yo también puedo limitar la velocidad de los clientes y tener algo así como los planes de velocidad. No es lo normal manejarlo allí, pero se puede hacer. ¿Por qué no es recomendado en todos los casos? Porque esto va a hacer que suba el CPU de tu OLT. Entonces, dependiendo del modelo OLT, si tienes muchos clientes, quizás el comportamiento puede ser inadecuado porque estás sobrecargando el CPU de varias tareas. O sea, lo esencial sería el bridge. No. Tú puedes trabajar con VLAN. Que no controle la velocidad de la OLT. Exacto, haces todo lo que le acabo de explicar menos controlar velocidad en OLT. O sea, esta parte es la que no va ahí. Todo lo demás lo hace. Que el tráfico se encargue El router, correcto. Ajá. Ok. Necesitas, aquí te está explicando que hay 3 VLAN. Mínimo una. Máximo, bueno, depende de las que si estás manejando lo que es conocer como el servicio triple play, ¿no? Que es voz, datos y video. Entonces aquí tienen los contenedores. Los contenedores se van a asociar siempre a un perfil de DBA. Esto sí es obligatorio. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Lo hablamos, ¿no? Transportar esas VLANs de extremo a extremo. Esto es una autopista que necesita obviamente parametrizarse y configurarse, pero yo lo que quiero es que lo que viene de mi router de nodo o core llegue a ese router del cliente. Eso es lo que le llaman también, profesor, tráfico con banda, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No es eso. ¿Qué término o cuál es la manera más efectiva? Por ejemplo, ahí normalmente hay gente que usa la bridge o router. Pero en cuestiones en bridge, llega el envío uno al cliente, pero ya hay routers actuales que pueden usar para, ejemplo, separar esas redes, pues, que si IPTV... Claro, pero es que hay que definir dos cosas. Depende de lo que tenga el cliente. Sí. Si tú tienes esto en tu cliente, tú estás obligado o el cliente está obligado a poner su router. Sí. Porque si no, si quiere navegar, tiene que pegar con un cable su laptop aquí. Entonces, normalmente tú llegas aquí con VLANs, o mínimo una, y aquí tú esto lo configuras como router para que le entregue el servicio al router de a su vez router del cliente. Si la dejas bridge, esa VLAN viene por aquí, él hace un mecanismo que ahorita se los voy a explicar o después de almuerzo, donde remueve un ID y lo entrega por aquí para que para el router del cliente sea transparente, pero sigues trabajando con VLAN.
sea, te explico. Es lo mismo que estaba explicando, pero en cuestiones, ya ves un router de Pelín, pues es así. No me te permite usar VoIP o dependiendo sin utilizar ya esto, sino el aparte, o sea, la configuración. Puedes hacerlo. Tú puedes transportar esas VLAN y que lleguen directamente al router del cliente Sí, TP-Link. te señala el puerto, Puedes hacerlo. si lo que se puede Puedes hacerlo. internet, por tal. No es lo más común porque a veces el router del cliente tú no tienes garantía de que maneje VLAN. Entonces, si lo haces así, estás obligado a que el router del cliente tenga ciertas características. Todos los datos ya tienen. Y pasa otra cosa, si ese router pierde la configuración, entonces necesitas soporte técnico, porque por defecto no te va a levantar las VLAN. No, yo lo digo en cuestión de separar tráfico. Pues. Lo puedes hacer, Por claro. ejemplo, el internet de Wi-Fi del cliente. Por ejemplo, Lo puedes hacer. En esos dos casos. Por ejemplo, tengo un cliente y yo quiero, ejemplo, el Wi-Fi con un tráfico X, pero quiero que el cliente, por ese puerto, porque él Puede tiene hacer. un alto consumo, vía LAN, por ejemplo, con su computador que game o streaming, la cosa, dale prioridad por ese puerto. Lo puedes hacer, pero necesita entonces que ese router Wi-Fi del cliente maneje VLAN. Lo puedes hacer sin problema. Sí, porque, por ejemplo, siempre está el que haga un consumo mayor. Por ejemplo, hay gente que tiene consumo normal, pero hay clientes que, por ejemplo, que tienen con alto consumo en cuestiones juegos, porque te dan juegos, ahorita están casi 100 gigas. Lo quiero dar un eso para separar la red para que no consuma información de los restos. Lo puedes hacer, pero bueno, tiene implicaciones. Necesita cierto modelo de router. Tu soporte técnico hacia ese cliente tiene que ser diferente. Sí. Si el equipo pierde la configuración, indudablemente tienes que ir a sitio a configurarle. Sí, gracias a Dios. Bueno, en términos, ya en esto está el autobackup, el modo de configuración. Es correcto. Igual Pero bueno, y necesiten. también está en Template, el aquí. Es Para correcto. guardar todo y aunque lo reinicies, ahí queda. Es correcto. Muy bien. Ok. El proceso de activación. Toda ONU tiene un serial que está conformado por 16 dígitos hexadecimales, que típicamente se utiliza para activarla en la OLT. Para que una ONU pueda trabajar como parte de la red GPON, primeramente debe ser activada en la OLT. Este proceso también lo llamamos a veces registro o asociación. Activar una ONU es un proceso que tiene como resultado que ella pase a formar parte de la base de datos de operación de la OLT. Una vez activada, ella se somete a la voluntad de la OLT. Entonces nosotros desde la OLT podemos deshabilitar, habilitar, resetear, borrar, desactivar, desregistrar las ONU. O sea, podemos hacer casi todo desde la OLT. Hay algo importante, que es la compatibilidad. Siempre la mayor garantía la voy a tener cuando las ONU son de la misma marca del fabricante de la OLT. Si no es de la misma marca, hay un proceso de ensayo y error. Esa es la realidad. Porque si yo soy Visol y tú me llamas, Luis, mira, te compré todas tus OLT, pero todas mis ONU son TP-Link, ¿cómo las configuro? Yo no te voy a responder eso. Y ningún fabricante te lo va a responder porque yo como fabricante yo no quiero que tú utilices ONU de otra marca. Entonces ya quedas en nosotros pruebas de ensayo y error. Eso dice, perdón, eso es con respecto a la dirección. Eso es serial. Y el identificador del equipo. Es correcto. La cédula. Entonces viene ensayo y error, hablar con los compañeros, mira, ¿cómo te fue con esta ONU? Bien, funciona, es compatible, listo. Pero no es algo que esté documentado por el fabricante, porque repito, no le conviene. Y pierde los beneficios. Y pierdes parte de los beneficios. Entonces mucho ensayo y error. Sí, y eso también, ya ese error, los que lo hicieron lo documentan. Con esta OLT es compatible con esta marca correcto. y estos modelos. Con esto puede ser esto y esto, Exacto. y con esto no puede ser esto. Tal cual. ¿Quieres hacer todas las configuraciones? Trabaja con la misma marca. Sí, ejemplo, yo tengo una marca Patito, que la mía no sé ni qué marca es. Por ejemplo, me deja cambiar la VLAN, me deja cambiar ciertos parámetros, menos los parámetros WAN de la Entonces, ¿cómo los cambias? Conectándote local. Es así. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hablar cuando empecemos con la parte práctica es todo pensado en Visol, obviamente. Ok. Cuando se activa una ONU,
ella va a quedar referenciada con un identificador. Ese identificador no se puede repetir, pero en el mismo puerto PON. Es decir, yo puedo tener IDs repetidos, pero en ONUs que dependen de distintos puertos PON. Pero en el mismo puerto PON no existen IDs repetidos. ¿Cómo es ese identificador? Ojo, esto a veces no está visible para nosotros o no todo está visible. A lo mejor una parte, la última y no todo. Pero ¿cómo es? Identificador de trama, identificador de slot lógico, identificador de puerto e identificador de ONT. Por ejemplo, si yo voy al dashboard y me aparece que tengo una ONU 0/5/85, me está diciendo que es una ONU ubicada en la trama 0, slot 5, puerto 8, ese ya es el puerto PON, y está identificada lógicamente en ese puerto con el ID 5. Eso es. Yo puedo tener otra ONU con todo esto igual, pero ya aquí empieza a cambiar, porque ya es otro puerto. Se puede repetir tramas, slot, pero en otro puerto PON. Esa asignación puede ser automática o yo puedo decirle, mira, quiero agregar esta ONU y yo quiero que tenga el ID 3. También lo puedo hacer de las dos maneras. O lo dejo automático o se lo asigno yo. Lo que sí va a ser incontrolable por nosotros es que los splitters tienen una numeración que está asociada a un código de colores. Que yo conecte una ONU que venga del splitter del puerto 1 no significa que va a tener el ID 1. Ya eso ya no lo controlamos nosotros. Es correcto. Ok, métodos de trabajo. GPON está pensado para que usemos VLAN. El que desarrolló esa tecnología lo hizo pensado para que usemos VLAN. ¿Es obligatorio usar VLAN? No, porque tú puedes tener todo en bridge y trabajas con la VLAN nativa y ese tráfico pasa como si toda la red fuese un switch. Pero él está pensado y funciona más eficiente si manejamos VLAN. ¿Qué es una VLAN? Es una red virtual que te permite crear redes que lógicamente son independientes, pero pueden estar en mismos equipos físicos. Entonces tú puedes disponer de varias VLAN dentro de un mismo router, switch, AP y OLT. Ok, la VLAN tiene dos modos de trabajo. El modo que se llama Target, así lo definió el estándar, pero Cisco, como pionero en redes, lo llamó Trunk. Entonces muchas veces los equipos heredan ese lenguaje de Cisco y a veces no vemos la palabra Target sino Trunk. Ok, ¿qué hace el modo Target o Trunk? Añade en la cabecera de la trama una etiqueta que tiene un ID. Este modo Target se utiliza para transportar VLANs entre dispositivos que son capaces de leer esas etiquetas. Una o varias. Entre routers, entre router y switch, entre router y OLTs. Envío todas las VLAN con las que yo quiero trabajar en modo Target con su etiqueta. Tenemos el modo Untarget, que Cisco lo llamó Access. El modo Untarget lo utilizo para entregar los datos que están viajando en esa VLAN al usuario final. Pero para que eso funcione tengo que remover la etiqueta. Eso es lo que significa el Untarget. Porque si yo le entrego esa trama con esa etiqueta al PC, el PC no entiende eso y descarta esa trama, no sabe qué es eso. Tengo que removerla. Ahí viene el concepto entonces de los puertos de acceso. Un puerto de acceso lo utilizo para entregar los datos que están viajando en una VLAN. El Untarget es uno por puerto. No puedo entregar varias VLAN como acceso en un puerto. Es una sola. Por aquí vienen 80 VLAN tag. Pero yo en un único puerto voy a entregar una sola como un tag. Para esto inicialmente se desarrollaron las VLAN. Fíjense. Las VLAN se crean en los routers, siempre. Las VLAN nacen en los routers. Yo ahí le defino a cada VLAN una dirección IP
y si quiero un DHCP. En este ejemplo, entonces yo creé en este router 3 VLAN, la VLAN 10, la 11 y la 12. Cada VLAN con su propósito, ¿no? La VLAN de videovigilancia, la VLAN de telefonía y la VLAN de usuarios. Envío target o trunk mis 3 VLAN a mi switch. Y luego en el switch yo entrego como acceso en el puerto que aplique según el tipo de dispositivo la VLAN que yo quiero. VLAN de CCTV, VLAN de telefonía y VLAN de usuarios. Estas VLAN son independientes, como si tuviese 3 switches separados. Para eso es que se utilizan las VLANs. Eso me permite tener seguridad, aplicar calidad de servicio, tratar las redes diferentes, aislarlas para que los usuarios no tengan acceso a los videos o tengan los que yo quiera y defina aquí. Fíjense que los access point también manejan VLANs. Yo puedo entregarle las VLAN troncales y luego entregar como acceso la VLAN que yo considere asociado a un SSID diferente. Si yo me conecto al SSID que se llama seguridad, estoy en la misma red de CCTV. Si me conecto al SSID que se llama telefonía, estoy en la misma red de la telefonía y lo mismo con usuarios. Para eso es las VLAN. Y eso lo podemos tener en GPON también. Entonces las VLAN mejoran la seguridad, aislamos los segmentos, evitamos accesos no autorizados, evitamos el riesgo de que las amenazas se propaguen por la red. Otro estándar que se maneja mucho en GPON se llama PPPoE, seguramente lo conocen. El PPPoE te permite autenticar los usuarios mediante, valga la redundancia, un usuario y una contraseña. Con 2 ventajas muy importantes. La primera, no existe broadcast. Todo el tráfico del usuario va encapsulado en un túnel independiente. La segunda ventaja, lo puedes asociar a aplicaciones de terceros. Entonces, tu sistema administrativo, tú controlas cuando ese personal que no sabe de tecnología crea un usuario, automáticamente ya se crea el usuario PPPoE, la credencial, y de ahí controlas la morosidad también de forma directa. Entonces se utiliza mucho por eso, por esa integración que tienes con sistemas administrativos de terceros. Por eso se utiliza. Entonces, en el caso de PPPoE, lo típico, no quiere decir que siempre sea así, es que yo habilite en mis routers de nodo el PPPoE server para que se autentiquen estas ONUs de los clientes. La base de datos de este router la puedo tener en el propio router o asociar este router a mi sistema administrativo y que por ahí se maneje la autenticación. De las dos maneras lo puedo hacer. Quizás si estoy empezando, lo hago aquí local, pero a medida que voy creciendo ya eso se vuelve como inmanejable. Tengo más personal, entonces necesito que ya lo haga una aplicación. Entonces lo asocio con aplicaciones, hay muchas, ¿no? Aquí se usa mucho MicroWiz, WeHop, Splints, SmartOLT, AdminOLT, hay un montón. Puedo hacer un desarrollo, pagarle a alguien que me haga un desarrollo también. Ok, entonces aquí vamos a hablar de 3 métodos de trabajo. Vamos a explicar 2 porque el transparente no tiene nada que explicar realmente. Método transparente. Todos los equipos activos y pasivos de la red PON hacen el papel de un gran switch. En este esquema hay una comunicación directa entre el switch o router de nodo y el router de cliente. Como si fuese un switch con puros cables. Ahí realmente no hay mucho que configurar. Y si me preguntan a mí, no es el mejor método. VLAN. En este esquema, los servicios de cada cliente o grupo de clientes se organizan y se separan en una red VLAN. Se puede trabajar de 2 maneras. 1, utilizando la ONU como router, donde su WAN va a recibir una VLAN troncal y su LAN entrega vía DHCP un segmento al cliente o al router del cliente si tengo este tipo de VLAN. En el otro esquema es prácticamente lo mismo, lo único es que voy a levantar un cliente PPPoE sobre la VLAN.
Entonces el primer esquema es solo VLAN, el otro esquema es PPPoE sobre VLAN. Aquí vamos a ver cómo se trabajan los dos. Ok. ¿Cómo es el esquema VLAN? En mi router de nodo, yo voy a crear todas las VLAN que quiero usar en mi red. Y las voy a enviar hacia el OLT en el formato tagged. Luego, esas VLAN viajan tagged por la red PON y yo luego en la configuración de mi ONU decido qué VLAN quiero utilizar para que sea la WAN de mi ONU. Eso es en la parte WAN. En la parte LAN, habilito una IP y un DHCP para que le entregue IP, si es este caso, al router del cliente, si es este caso, ya directamente a los dispositivos. Entonces aquí la ONU actúa como un router. Es ONU más router. ¿Por qué es router? Porque está manejando dos redes diferentes. Hay varias maneras de trabajar. Esto ya depende de las políticas de cada empresa. Una manera es manejar una sola VLAN para todos los clientes que dependan de un PON. Todos mis clientes del PON 1 están en la VLAN 100. Todos mis clientes del PON 2 en la 200 y así. ¿Y cómo sería mejor? ¿Una VLAN para 128 o una VLAN para cada...? No, una VLAN para cada cliente, si bien lo pudieses hacer, no es lo recomendado. Okay. Otra manera, repito, porque esto depende de los gustos de quien administra la red. Otra manera es que no sea VLAN por puerto, sino que sea VLAN por plan. Mis clientes del plan de 200 megas están en esta VLAN, mis clientes del plan de 100 megas están en esta VLAN, mis clientes del plan de 50 megas están en esta VLAN. Ya no es por puerto, porque tú no tienes ninguna garantía que todos tus clientes que dependen del PON 1 estén en el mismo plan. Entonces es VLAN por plan. Sí. La ventaja de usar SCP es esa, o sea, separé. En cuestión de usar Bridge, como a uno se gusta, también la poco, porque yo ahorita me voy a internar algunas cosas y voy disminuyendo un poquito la inseguridad. En cuestiones de broadcast, usarán eso así, o sea, uno solamente lo y dejarlo en Bridge. Siempre hay el cliente que, ay, de el cable, lo voy a enchufar, la me dé el agua en la LAN. Claro, tiene un solo broadcast, sí. El método transparente no es el conveniente. Entonces siempre está el cliente suma a los demás y saben que no lo tengo yo en Netflix, sino el cliente lo es correcto, sí, ese no es un método, por eso aquí no lo hablamos, solo se los menciono. Yo no quedo con cliente pues, adivinar. Ok. Entonces, repito, ya depende de ustedes si quieren manejar una VLAN por puerto PON o una VLAN por tipo de cliente, por su plan. Hay varios esquemas. La ventaja de manejar una VLAN por puerto es que puedes trabajar con el profile que te automatiza, que cuando conectes una ONU ya automáticamente toma los datos de esa VLAN. Si manejas VLAN por cliente, por tipo de plan, ya lo tienes que hacer como de forma individual cada vez que vas conectando una ONU. Pero bueno, eso depende de cómo quieras trabajar. Cuando es PPPoE, es la misma lógica, exactamente igual, pero en la WAN de esa ONU tú le vas a decir, no va a ser solo VLAN, va a ser un PPPoE cliente sobre la VLAN. Entonces, los datos de esa IP que recibe la ONU, o los genera el router o ya vienen de tu sistema administrativo. Y es más fácil manejar el corte de los clientes. Por eso muchas empresas lo hacen así. Acá sigue siendo lo mismo. Generas un DHCP que va, si tienes este esquema, al router del cliente, y si tienes este esquema, directamente lo que le entregas a los dispositivos que se conecten. Ok, vamos a hacer la pausa del almuerzo y ya empezamos a ver cómo son las configuraciones en Ruby de las VLAN, del PPPoE y la integración con Visol. ¿A qué hora debemos estar aquí? A la 1. Queremos invitarlos a que haya un pequeño ¿Refrigerio? sí, refrigerio para ustedes. Se puede pasar por acá a disfrutar un poco del refrigerio que tenemos para Y si hay alguno a dieta, a lo mejor con ese refrigerio quedan bien. Y... Paso una diligencia y ven.
Gracias por el material. ¿Cómo que gracias? ¿Y los 1000? Ya yo hablé con mi amigo Elon Musk